Mucha gente piensa que la vida se termina justo cuando el alma abandona nuestro envase físico. Pero ¿qué ocurre si el cuerpo se niega a permanecer en total reposo? Esta grabación de seguridad logró capturar un instante que resulta verdaderamente aterrador. Estas imágenes vienen de un hospital de Texas, donde el equipo médico alistaba el cuerpo de un paciente fallecido para los procesos finales. El cadáver empezó a moverse con gestos constantes y repetitivos, que duraron casi 120 segundos. Los doctores presentes no actuaron, pues estaban muy perturbados, aunque algunos pensaron en espasmos musculares tardíos. Otros dudaban que esa fuera la razón real. El motivo de estos movimientos, ya sea por procesos naturales tras la muerte o algo más extraño, sigue sin aclararse. ¿Creen que esto fue algo más que simples reflejos post-mortem? Díganlo en los comentarios. Bex, un centro médico en Tailandia. Lugar clausurado en 1998 tras un error médico que provocó el deceso de un paciente. Al caminar por los pasillos, vieron a un hombre alto empujando una silla de ruedas y pensaron que era un guardia o un intruso. Le gritaron pero no contestó. Al acercarse, el sujeto simplemente se esfumó. Poco después, el mismo hombre apareció detrás de ellos, ahora sentado en la silla. El cambio repentino los asustó mucho y los hizo correr. Al mirar atrás, la figura había desaparecido de nuevo. El encuentro terminó con su investigación y se fueron del sitio para no volver jamás. El 30 de noviembre de 2025. Un patólogo forense terminó su labor y se detuvo a descansar cuando notó algo moviéndose tras él. Al voltear, se topó con lo que luego llamaría el momento más aterrador de toda su carrera profesional. Esa misma semana, un compañero había pasado por un encuentro casi igual en esa misma sala, reaccionando de la misma forma. El patrón de dos sucesos distintos, ocurridos bajo situaciones similares y provocando la misma respuesta, generó una gran preocupación entre todo el personal. Varios hechos inquietantes pasaron en el mismo hospital de Gary, Indiana, mientras vigilaba el sitio. Un guardia del turno nocturno halló una camilla de hospital puesta en el pasillo sin razón, junto a una figura oscura con forma humana que se movía de manera lenta y nada natural. 6 días antes, al revisar las cámaras desde el cuarto de control, el mismo guardia vio una forma grisácea como humo flotando sobre una cama dentro de ese depósito vacío. Una sala de cirugía en un hospital de Lima, Perú, fue sellada para siempre y sacada de servicio tras un video de seguridad muy perturbador. La grabación muestra una mancha oscura formándose en la esquina del cuarto. Segundos después, la mesa de operaciones se desliza por el suelo sin que nadie la empuje. Cuentan que los ruidos extraños empezaron desde que un paciente murió ahí por un descuido médico, aunque el doctor fue despedido. Los problemas no pararon. Al contrario, los hechos siguieron hasta que los jefes del hospital cerraron el aula, la cual sigue sin usarse hasta hoy. Un hombre que descansaba en una clínica de Brasil, se volvió el centro de una grabación de seguridad muy inquietante que captó algo raro bajo su cama. Desde la oscuridad del piso, una silueta grande y oscura parecida a una mano humana salió lentamente, moviéndose de forma muy controlada hacia su pierna. En cuanto esa sombra lo tocó, el sujeto reaccionó al instante saltando de la cama muy asustado y escapando del cuarto a toda prisa sin mirar atrás. El video muestra que justo después de que él huyó, la mancha oscura se retiró y desapareció de la vista sin dejar ningún rastro de su presencia. Este hecho lo afectó mucho y evitó volver a esa clínica por largo tiempo, a pesar del video. Nunca se halló una explicación clara, y él jamás supo qué fue aquello que intentó alcanzarlo desde abajo de la cama. Un video de vigilancia de un hospital apareció en internet y se volvió viral, dividiendo a la gente en dos bandos muy distintos. La cinta muestra un cuerpo inmóvil en una camilla, antes de que una figura débil como neblina comience a elevarse.
subiendo poco a poco hasta dispersarse en el aire. Un suceso que casi nunca se graba de esta manera. Otros dicen que solo fue un fallo visual causado por las luces o un error en el sistema de la cámara. Pese a la pelea, quienes revisaron el video primero dicen que hubo un silencio muy pesado en la sala, lo que sugiere una reacción que va más allá de lo técnico. Si esa bruma era algo saliendo del cuerpo. El siguiente clip nos hace pensar lo contrario. ¿Qué pasa si algo regresa? Vamos a verlo. Un doctor llevaba un cuerpo hacia el depósito cuando un segundo empleado se acercó para ayudarlo a pasar la camilla por una puerta. En ese momento, todo dio un giro brusco y alarmante cuando el cadáver se sentó de golpe sin ningún aviso previo. Ambos hombres reaccionaron enseguida huyendo del lugar llenos de pánico, mientras la cámara de seguridad grababa el hecho que se cortó solo unos segundos después. Nunca se dio una explicación oficial. No queda claro si la persona fue declarada muerta por error o si hubo otro factor menos conocido. La falta de respuestas dejó el caso sin resolver, y algunos piensan que ciertos eventos simplemente no tienen una explicación lógica. Este caso es distinto a los demás, pues representa una de las pocas ocasiones en las que existe una explicación científica disponible. Un empleado de la morgue estaba grabando de forma casual mientras vigilaba un cuerpo sin vida cuando ocurrió un movimiento inesperado. La mano empezó a moverse, no como un pequeño cambio, sino mediante sacudidas claras de los dedos que parecían casi voluntarias. También pareció haber un leve tic en la cabeza, aumentando lo inquietante de la escena. Un paramédico que revisó las imágenes después ofreció una razón clínica para estos gestos. Según este relato, dicha actividad no viene del cerebro, sino de la médula espinal. Incluso después de que el cerebro deja de funcionar, la médula puede seguir creando reflejos automáticos por un tiempo limitado. Estas acciones reflejas no necesitan control consciente y pueden pasar de forma espontánea o ser activadas por factores externos, como mover el cuerpo. En ciertos casos, estos movimientos aparecen varias horas o incluso hasta un día entero tras el deceso. Pero la ciencia es más difícil de creer cuando quien se mueve no acaba de fallecer, sino que está paralizado y es incapaz de moverse. Este video de vigilancia vino de una sala de hospital, donde los empleados que vieron el evento en tiempo real se quedaron sin ninguna forma clara de entender lo que estaban observando. El paciente en cuestión había estado paralizado y dependía de soporte vital por más de 2 años, sin registros de movimientos voluntarios en ese tiempo, sin aviso. Sin embargo, su cuerpo comenzó a moverse con violencia. Sus extremidades se torcieron con fuerza y en direcciones que no parecían lógicas con su estado. Y en un punto, casi se levantó de la cama por completo. Una enfermera actuó enseguida, corriendo para sujetarlo y evitar que se hiciera más daño, según la historia que acompaña al video. El personal logró calmarlo y asegurar su bienestar. Tras ese incidente, nunca se volvió a ver un episodio igual. El equipo médico no pudo dar una explicación clínica sobre cómo alguien paralizado en ese estado pudo generar tal nivel de movimiento. Los presentes quedaron muy perturbados, y algunos creen que el episodio no puede explicarse por medios convencionales. Un guardia de seguridad del Hospital Santa Rosa en Copán, Honduras, debía patrullar un ala que ya no funcionaba y estaba en proceso de cambio, una zona que se suponía debía estar totalmente vacía. Mientras caminaba por el pasillo, empezó a escuchar ruidos que no se oían lejanos, ni podían tomarse como simples crujidos de la estructura. Por el contrario, se sentían cerca y constantes, viniendo de justo enfrente, lo que sugería que había algo dentro de ese sitio supuestamente desocupado. Preocupado porque alguien hubiera entrado sin permiso, empezó a grabar con su celular, cerca de una de las puertas. Una figura comenzó a formarse. Aunque no era una persona, una forma fantasmal se hizo visible, pero solo de la mitad superior, mientras que la parte de abajo parecía no estar, como si no se hubiera materializado del todo.
La figura parecía observarlo desde el marco de la puerta antes de dar un paso más hacia el frente. En ese momento, el guardia decidió no quedarse. Dio media vuelta y escapó del pasillo de inmediato, informando luego del encuentro a sus jefes y negándose a patrullar esa sección otra vez. Tras ver el video, la gerencia no pudo dar ninguna explicación, y después de eso evitó mandar a cualquier persona sola a esa ala. ¿Creen que el guardia de verdad grabó a un fantasma en la sección abandonada del hospital? Díganme su opinión. Y no olviden ver más contenido interesante en la parte de arriba de su pantalla. Estas imágenes llegaron desde un hospital en Puebla, México, y llamaron la atención no solo por lo que mostraban, sino por los intentos de los jefes por mantenerlo oculto. Durante semanas, el personal avisó que herramientas médicas y archivos de pacientes se movían sin explicación. Cosas que se dejaban en un sitio al terminar el turno aparecían en otro al día siguiente, a veces en lugares muy distintos. Los encargados ignoraron los reportes, diciendo que era por descuido o falta de orden. Todo cambió cuando se revisaron las cámaras de los pasillos. Los videos parecían mostrar objetos moviéndose por sí solos, con sillas deslizándose por el suelo y cajones que se abrían sin que nadie los tocara. Pasillos que estaban ordenados al inicio de la noche acababan en caos por la mañana, como si algo hubiera revuelto todo a su paso. Preocupados por la posible reacción, los directivos prefirieron guardar el video en secreto por miedo a que pacientes y empleados se asustaran. Sin embargo, al final se filtró y la respuesta fue inmediata. Los pacientes pidieron traslados. El personal comenzó a renunciar y el hospital tuvo que enfrentar una crisis empeorada por su decisión de ocultar la información. Ver objetos moviéndose solos basta para aterrar a cualquier equipo médico. Pero el siguiente paciente creyó ver algo mucho más personal. Un visitante esperando a un lado de su cama. Un paciente que se recuperaba en un hospital de Filipinas empezó a sentir que algo andaba mal en su cuarto, y no tenía que ver con su salud, sino con el ambiente mismo. Al principio pensó que eran alucinaciones por las medicinas o el cansancio, así que decidió usar la cámara de su celular para verificar lo que veía. La grabación pareció confirmar sus sospechas. Cerca de la cama de otro paciente estaba de pie una figura alta y oscura, totalmente quieta, y puesta como si vigilara a la persona que descansaba allí. Su aspecto era muy parecido a lo que él solo pudo describir como la muerte o la parca. A pesar de estar ahí, nadie más en la habitación reaccionó ni dio señales de notar su presencia. La experiencia le dio mucho miedo, pero también sintió algo de alivio al ver que el ser no iba por él. Poco tiempo después, el paciente de la cama de al lado falleció. Tras ese momento, la figura ya no volvió a ser vista. Un brazo levantado podría ser explicado por algunos como un reflejo, pero lo que se levanta en el siguiente clip no se parece en nada a un espasmo muscular. Un técnico de la morgue terminaba una autopsia y ya había completado los pasos principales, quedando solo para ultimar los detalles finales. En ese instante, la situación dio un giro inesperado cuando el cadáver levantó un brazo. Este movimiento no parecía un tic pequeño o un espasmo involuntario de esos que a veces se deben a la actividad residual de la médula espinal. Más bien, el brazo se elevó de una forma controlada y decidida, muy parecido a como una persona alzaría la mano para pedir atención. El técnico reaccionó al momento, saliendo del cuarto sin dudarlo y negándose a entrar solo después de eso. Según su experiencia, no creía que el movimiento pudiera explicarse por reflejos tras la muerte. En cambio, se convenció de que algo había reanimado el cuerpo brevemente. El video grabado de su reacción, sobre todo por lo rápido que escapó y el gesto de su cara, hizo que muchos espectadores concluyeran que el hecho no fue actuado, pues su respuesta se veía instintiva y no fingida. Este video se convirtió en uno de los clips más debatidos en Internet durante el año de su lanzamiento. Grabado por una cámara de seguridad en una habitación de hospital, muestra a un hombre en su cama, al parecer dormido,
antes de que una silueta humana y oscura comience a brotar desde su propio cuerpo. La figura se separa, se sienta y luego sube despacio hacia el techo hasta que se pierde de vista por completo. La reacción fue inmediata y dividió a la gente. Algunos espectadores estaban seguros de que el video captó a un alma dejando el cuerpo, mientras otros decían que el efecto era un error de la cámara, problemas de compresión o luces extrañas. La duda creció porque la persona que subió el video nunca confirmó si el hombre en la cama había muerto realmente. Esa falta de información provocó más teorías, incluyendo algunas que dicen que esto podría ser una separación temporal y no el final. Ciertas creencias populares sugieren que el alma puede salir del cuerpo durante el sueño profundo, y aunque eso no se ha comprobado, el video no da una respuesta clara, dejando el misterio sin resolver. No todas las historias de esta lista tienen que ver con el miedo. Algunas son mucho más difíciles de explicar. Yvonne Sklar pensó al principio que tenía una gripe común, pero cuando llegó al hospital su estado era crítico. La infección había pasado a su sangre y afectaba ya sus órganos, por lo que los médicos la conectaron a máquinas para mantenerla viva, mientras sus conocidos rezaban por ella. Durante ese tiempo, Yvonne contó después que sintió cómo se separaba de su cuerpo, entrando en un espacio lleno de luz y música como nada que hubiera conocido. Ali se encontró con una presencia que ella identificó como Jesús, y habló de un sentimiento de amor total. Recuerdo que le dijeron que debía volver para dar un mensaje, 3 días antes de que los doctores planearan desconectarla de las máquinas. Ella despertó. Su mejora no fue lenta, sino rápida y total, algo que sus propios médicos llamaron milagro. Desde la ciencia, sobrevivir a una infección tan grave es algo muy raro, ya sea que se vea como una experiencia cercana a la muerte, un acto divino o un hecho médico sin explicación. El resultado es real. Ella sobrevivió contra todo pronóstico. Y el relato de Yvonne no es el único donde un paciente cuenta haber salido de su cuerpo para luego volver con recuerdos imposibles de olvidar. Charlotte Holmes fue a su cardiólogo esperando una cita de rutina, tras controlar su presión alta desde un derrame hace 8 años. Ese día, sin embargo, sus niveles llegaron a 234/134, y antes de que los médicos actuaran, perdió el conocimiento. Lo que contó después coincide con los patrones de las investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte. Aunque su relato tuvo detalles asombrosos, dijo que flotó sobre su cuerpo viendo a los doctores trabajar, seguido por un aroma dulce a flores y una música extraña pero inolvidable. Describió ser guiada por un sitio de luz intensa por seres que creía eran ángeles, viendo jardines y gente conocida que ya había fallecido. Todo con una alegría mayor a cualquier cosa de la vida diaria. La vivencia cambió cuando vio brevemente un lugar de oscuridad y dolor que identificó como el infierno, antes de ser jalada de vuelta a su cuerpo. Tras mejorar, Charlotte compartió su historia, causando reacciones variadas. Lo que más impacta no es lo sobrenatural, sino lo específico de sus recuerdos. El olor, el sonido y las caras conocidas. Detalles que parecen más una memoria real que una simple fantasía. La última historia podría ser la más inquietante de todas, porque el mensaje llegó incluso antes de que ella pudiera hablar. Una mañana de febrero de 2018. Tina Hines sufrió un paro cardíaco y estuvo clínicamente muerta durante 27 minutos. Cuando fue reanimada, no podía hablar por un tubo de traqueostomía puesto durante el rescate. Aún así, intentó comunicarse con urgencia. Buscó un cuaderno y escribió 3 palabras. Es real. Tina explicó después que en esos 27 minutos estuvo frente a una figura brillante que identificó como Jesucristo. Describió que sus manos irradiaban luz y recalcó que la vivencia no se sintió como un sueño o una visión, sino algo más real que el mismo hospital al que regresó. Su relato se volvió muy famoso, generando muchas opiniones. Para algunos, confirmó sus creencias. Para otros, trajo dudas nuevas y difíciles.
Algunos lo vieron solo como un hecho inexplicable. Una mujer muerta por casi media hora que al despertar dio un mensaje antes de recuperar el habla. Sin importar cómo se vea, los hechos son claros. Tina Hines fue declarada muerta. Regresó a la vida e inmediatamente expresó una verdad que se sintió obligada a contar. Y estos fueron los 18 videos más aterradores en hospitales. Algunos casos pueden tener respuestas médicas. Los reflejos tras la muerte, fallos en las cámaras, efectos de la luz, el cansancio o el miedo pueden distorsionar lo que la gente ve. Pero luego están los clips que se resisten a una explicación fácil. Aquellos presenciados por doctores, guardias, enfermeras, empleados de la morgue y pacientes que no tenían razón para esperar nada inusual hasta el momento en que ocurrió. Los hospitales son lugares donde la vida y la muerte se encuentran a diario. Guardan dolor, miedo, esperanza, recuperación y pérdida dentro de las mismas paredes. Tal vez por eso historias como estas se sienten tan potentes, ya sea que muestren algo paranormal, algo malinterpretado o algo que no estamos listos para explicar. Nos recuerdan que algunos momentos dejan una huella mucho tiempo después de que la grabación termina. Y si crees que hay lugares donde la frontera entre este mundo y lo que venga después es más delgada de lo normal, los hospitales podrían ser uno de ellos. Si disfrutaste el video de hoy, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes. Gracias por vernos. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.